¿Por qué no quieres tomar sí? Entonces vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. Pasada habíamos estado viendo la ecuación de conducción, la ecuación general de conducción de calor. Esta unidad, empezamos a ver esta unidad que se trata sobre conducción unidimensional en estado estacionario. Sin embargo, para ello comenzamos deduciendo la ecuación general de conducción de calor para 3 dimensiones en estado transitorio. Y a partir de ahí podemos ir definiendo casos particulares de la ecuación en los cuales se consideran algunas características como el caso de estado estacionario unidimensional o más adelante el caso de también en estado permanente bidimensional o en estado transitorio. Entonces, para ello definimos la ecuación general de conducción de calor, que también decíamos se conoce como ecuación de difusión de calor. Y para ello aplicamos la ecuación de conservación de la energía a un volumen infinitesimal de material en el cual tiene dimensiones de x, de y y de z. Tomando en cuenta este volumen, podemos ver que la energía que entra en forma de calor por un lado, por ejemplo, en el lado izquierdo, más el calor generado, es igual a la variación de energía interna más la energía que sale. Estas energías son en forma de calor y aplicamos eso en una dirección, por ejemplo, en el caso de la dirección X, obtenemos cada uno de estos términos y después los ponemos en la ecuación del balance de energía. Entonces, para el caso de el calor que entra por la izquierda, decimos en la dirección X es menos K por A por la derivada de la temperatura con respecto a X. Eso es básicamente dado por la ecuación de ley de Fourier de conducción de calor. Y tenemos este otro término que es el calor generado, para el cual necesitamos conocer esta cantidad que es el calor generado por unidad de volumen y de tiempo también. Entonces, conociendo esa cantidad, la multiplicamos por el volumen y obtenemos la cantidad de calor generado. Ese volumen es igual a un área por una diferencial de longitud. Y esta área es igual a dx por d, es igual a dy por dz y la longitud es dx. También tenemos la variación en la energía interna que decíamos depende de la densidad del material, del calor específico y de la variación de la temperatura con respecto al tiempo y también por unidad de volumen, es decir, área por dx es por unidad de volumen y también tenemos el calor que sale por la derecha, que es algo similar al que entra por la izquierda, sin embargo se le añade una cantidad que es el cambio a través del volumen a medida que nos movemos de la cara izquierda a la cara derecha. Entonces tenemos esta cantidad finalmente que es el producto del área por dt de x más parcial de d con respecto de x de k, que es la constante de conductividad, por la derivada de la temperatura con respecto de x. Ya teniendo todos esos términos, los sustituimos, decíamos, en el balance de energía y vemos ahí también que algunos términos se nos reducen para que finalmente se nos queda de forma más compacta la ecuación. Después de ahí también podemos reducir para el caso unidimensional, para el caso, en este caso sería para el caso unidimensional y para
expandirla a la ecuación general en 3 dimensiones, hacemos el balance también tomando en cuenta las direcciones en Y y en Z. Sumamos todos los términos de calor que entra por la izquierda con todos los términos de calor que sale por la derecha. El calor generado por unidad de volumen es el mismo, así como el cambio de energía interna por unidad de tiempo. Entonces, ya teniendo todos esos términos, también sustituimos y nos queda la ecuación general de conducción de calor en 3 dimensiones, y también para estado transitorio, que tenemos el término que depende de la temperatura del tiempo. Entonces sería la ecuación general de conducción de calor, y de ahí, a partir de ahí, como mencionábamos, podemos considerar algunos casos, como puede ser el caso de que la conductividad térmica es constante. Entonces, si la conductividad térmica es constante, se nos elimina de la ecuación y se nos simplifica para quedarnos de esta manera. También ahí podemos agrupar y utilizar otro término que se conoce como la divisibilidad del material, alfa igual a K sobre ρ por C. Estas constantes que son la conductividad térmica del material, la densidad y el calor específico. Entonces, agrupando esas constantes en una sola constante que se llama la difusividad del material, se nos simplifica la ecuación, o simplemente se nos hace posible escribirla en una forma más compacta de esta forma. Y podemos también definir para otros casos, como es el caso de flujo de calor estacionario unidimensional sin generación de calor, en el cual se nos eliminan todos los otros términos que en Y y en Z, ya que solo consideramos una dirección, ya que es unidimensional. Y si no hay generación de calor ni varía con el tiempo tampoco, se nos eliminan los otros términos. Nos queda nada más la segunda derivada de t con respecto de x igual a 0, la cual se convierte en una derivada total, porque en este caso la temperatura ya nada más depende de una sola variable de x y no tiene caso expresarla como derivada parcial. Entonces decíamos que esta ecuación también es equivalente a la ecuación de la ley de Fourier de conducción de calor, y que para ello habría que, en este caso, integrar esta ecuación o derivar la otra para que se puedan expresar una de manera similar a la otra. Pero en sí las dos nos sirven para describir el flujo de calor en una dimensión. Entonces, eso es lo que teníamos en cuanto a esta ecuación general de difusión de calor. A continuar entonces con es la conducción unidimensional en estado estacionario, para lo cual, como decíamos, se considerará una simplificación de la ecuación general para una sola dimensión en estado estacionario, en donde no consideramos el tiempo. Entonces sería esa forma de la ecuación en donde nada más tenemos este término. Y esto lo vamos a utilizar para estudiar el flujo de calor en estado estacionario en paredes planas, cilindros y esferas. Entonces esto nos lo marca como otro subtema.
uno los marca como 2.2, conducción unidimensional en estado estacionario, en paredes planas, cilindros y esferas. Entonces decimos, para el caso de paredes planas es lo mismo que estuvimos ya utilizando en los temas anteriores de calor a través de una placa o a través de una barra o de una pared plana en la cual consideramos que el calor fluye en una sola dirección. Por lo tanto, se considera unidimensional. Y dentro de este caso de conducción unidimensional también consideramos otros dos casos que son los cilindros y esferas, en los cuales el calor fluye de manera radial, pero se puede considerar también como unidimensional debido a que se puede estudiar como una sola dimensión en la dirección radial. Entonces, también entran dentro de este caso de conducción unidimensional los casos de cilindros y esferas en los cuales el flujo de calor ocurre en la dirección radial. Entonces, para el caso de paredes planas, el calor o la transmisión de calor está dada por la misma ecuación que estuvimos manejando ya, que es menos K, calor es igual, Q es igual a menos K por el área, por la diferencia de temperaturas entre el espesor, o en este caso también lo podemos escribir como la derivada de la temperatura con respecto de X, o bien también, como decíamos, esta ecuación es equivalente a la segunda derivada de T con respecto de X es igual a 0. Entonces estas dos formas son dos formas de es equivalente con esta otra ecuación. Entonces, eso es lo que tenemos para el caso de paredes planas. En este caso, como mencionábamos, ya lo estuvimos utilizando en los temas anteriores de la primera unidad, lo que corresponde al conceptos de mecanismos básicos de transferencia de calor, y que estuvimos manejando algunos casos de una pared o de una pared plana o de alguna placa, principalmente de ese tipo de casos. Entonces vamos a pasar directamente al caso de un cilindro. Para el caso de un cilindro o
Entonces, en este caso, también decíamos, podemos considerarlo como un caso de un sistema con flujo de calor unidimensional, dado que el flujo fluye de manera radial. Entonces, para ello consideramos una figura de este sistema en el cual podemos ilustrar la geometría para para esta configuración. Consiste de una sección transversal en la cual podemos observar que el flujo de calor ocurre del centro hacia afuera, y esto es en dirección radial. Se trata de un cilindro que en general puede ser un cilindro hueco, pero que también puede ser un cilindro sólido, en el cual vamos a considerar que existe el flujo de calor en dirección radial, y tenemos un radio interior le llamamos R subíndice I, el radio interior, y también tiene un radio exterior. El cual le llamamos R subíndice E. Es un radio exterior. Y también tenemos un radio general, un radio cualquiera entre radio interior y radio exterior. El flujo de calor, decíamos, ocurre en dirección radial. Entonces también decimos, es una geometría cilíndrica, entonces también vamos a considerar que tiene cierta longitud, aunque el calor que vamos a determinar sería por unidad de longitud. También se podría considerar una longitud en general que podría obtenerse el flujo total de calor multiplicando por la longitud. Pues ahí tenemos la geometría, y decíamos, tenemos un radio determinado en alguna sección entre el radio interior y el radio exterior a cierta distancia. Así está, a cierta distancia R, tenemos una diferencial de
de radio, digamos. Entonces lo llamamos DR. Y esa sería una geometría para este sistema. Entonces aquí lo que buscamos es obtener alguna expresión para calcular el flujo de calor o la transferencia, la rapidez de transferencia de calor en la dirección radial. Entonces decíamos, este sistema tiene también una temperatura exterior y una temperatura interior. Entonces, en base a eso, lo que podemos también hacer para obtener alguna expresión para determinar el flujo de calor o la rapidez de calor es aplicando la misma ecuación de la ley de Fourier de conducción de calor que conocemos para un sistema radial. Entonces, como este caso entra dentro de un sistema unidimensional, lo podemos tratar de esta manera, aplicar esta ecuación de Q es igual a menos K por A por dt, pero ahora va a ser en dr, o sea, en la dirección radial, por la variación de la temperatura, la derivada de la temperatura con respecto a la dirección radial R, es decir, la variación de la temperatura, la derivada de la temperatura con respecto a R, porque ahora la conducción se da en la dirección radial. Entonces, similar al caso de una pared plana, pero ahora el calor fluye en dirección radial y es igual a la constante de conductividad térmica del material por el área. Sin embargo, también esta área va a ser un área radial o en dirección radial o normal a la dirección radial. Por la diferencia de la derivada de temperatura con respecto al radio. Aquí entonces lo que hacemos es para obtener esta expresión del flujo de calor es esta área, como vemos, el área esta área radial está cambiando a medida que nos movemos en dirección radial del centro hacia afuera. Se va incrementando dado que es igual es una función del radio. Entonces, dependiendo en qué punto nos ubicamos entre radio interior y radio exterior, a medida que nos vamos moviendo del radio interior al radio exterior, este radio va cambiando y el área es una función, esta área es una función de este radio y por lo tanto si el radio está cambiando, esta área también está cambiando. Y este radio cambia
Ahorita lo vemos cómo definiríamos esta área. Es el área, es el área del cilindro. No es el área transversal, es el área del cilindro. Es decir, es el perímetro por la longitud. Pues aquí también podemos añadir que aquí también tiene cierta longitud. Entonces esta área es el perímetro, que es pi por diámetro, o también 2pi por radio. Dos pi por radio es el perímetro de un círculo, o de un círculo que tiene un radio R entre radio interior y radio exterior por la longitud y sería por la longitud. Sería como, ese sería el área. Desde ahí, a partir de ahí, lo que haríamos sería sustituir esta área en la ecuación, en QR es igual a menos, y podemos escribir 2pi por K por R por L dt en dr. Sería el calor estaría dado por esta expresión en la cual tenemos la derivada de t con respecto de R, y esa no la conocemos, no necesitamos. Entonces, resolver aquí separando dr con lo cual nos queda Q R por dr, lo pasamos al otro lado, y R que está en el numerador pasa dividiendo sobre R. Esta R de aquí es subíndice, esta no es no es otra variable, sino que es la misma. De hecho, la podemos quitar para no confundir. Y esto nos queda menos 2pi K por L por dt. Entonces, de ahí lo que podemos hacer es integrar estos dos. Nos quedaría integral de Q por dr sobre R
es igual a, aquí esto como son constantes, menos 2 pi por K por L, que son constantes, nada más dt es variable, pues integral por integral de dt. Y todas esas también las podemos integrar desde t, desde t y hasta t subíndice e. Entonces esto, decimos esto, lo integramos desde RI hasta RE, desde TI, temperatura interior hasta temperatura exterior. Eso debido a que aquí, como podemos ver, T es igual a TI en R igual a RI, mientras que T es igual a T subíndice E en R igual a R subíndice E. La temperatura es igual a temperatura interior en el radio interior y la temperatura es igual a temperatura exterior en el radio exterior. Y también otra consideración también es que Q, el calor es igual a Q, QI es igual a QE es igual a constante. Es decir, aquí volvemos a lo mismo que habíamos mencionado anteriormente para el caso de una placa unidimensional. Anteriormente lo habíamos estado manejando ya que lo mismo que entra de un lado es lo mismo que sale del otro lado, es básicamente una forma de la conservación de la energía, como en estos casos que estamos considerando, es conducción unidimensional en estado estable y sin generación de calor. Como no hay generación de calor, entonces lo mismo que entra por un lado es lo mismo que sale por el otro lado. En cuanto a calor, decimos el calor es una energía y debido a la conservación de la energía, el calor que entra en un lado es igual al calor que sale en el otro, por lo tanto QI es igual a QE, es igual a constante. Aquí lo podemos sacar también fuera de la integral, dado que es constante. Y entonces nos quedaría Q por, ya realizando la integral de R sobre R, la integral de 1 sobre R o de R sobre R es logaritmo natural. Entonces ahí ya nos queda el logaritmo natural de R evaluado desde RI hasta RE. Y todo esto es igual a, acá también nos queda menos 2 pi por K por L. Luego evaluando o realizando la integral de dt no es otra cosa más que t. Integral de t es t evaluado desde t y hasta te. Y entonces ya llevando a cabo la evaluación de estas integrales, este es Q, este no es, ese es el calor, entonces nos queda el calor Q por logaritmo natural de RE menos RI es igual a menos 2 pi por K por L por la diferencia de temperaturas T menos T, TI. Y entonces de aquí podemos despejar el calor. Q va a ser igual a menos
2pi por K por L por diferencia de temperaturas T menos TI. Y esto sería dividido entre un logaritmo natural de RE menos RI. Y ahí también podemos aplicar las propiedades de los logaritmos para simplificar esto. Bueno, nos queda como logaritmo natural de RE sobre RI. Es decir, logaritmo natural de RE menos logaritmo natural. De hecho, aquí no era era, sí, aquí de hecho es logaritmo natural de RE menos logaritmo natural menos logaritmo natural de RI. Y ahí es donde aplicamos la propiedad de los logaritmos y nos da logaritmo natural de RE menos logaritmo natural de RI. Y aplicando la propiedad de los logaritmos sí nos da logaritmo natural de RI sobre RI. Y entonces esa sería una expresión para calcular el flujo de calor en este cilindro. Y también, como decíamos, en caso de que necesitamos calcularlo por unidad de longitud, entonces lo dividiríamos entre L. También, como habíamos estado viendo, otro parámetro importante que utilizamos también con frecuencia es la resistencia térmica. Entonces, la resistencia térmica es igual, decíamos, la podemos definir como la diferencia de temperaturas entre el flujo de calor o entre el calor. Entonces sería delta T sobre Q. Ese es como obtenemos la resistencia térmica. Entonces aquí lo que hacemos es sustituir aquí la diferencia. Entonces esa es la resistencia térmica delta T sobre Q. Y para ello nada más sustituimos delta T es igual a diferencia de temperaturas, que es T menos TI entre Q, que es la expresión que acabamos de obtener. Menos 2pi KL por T menos TI entre el logaritmo natural de RE sobre RI. Y entonces la diferencia de temperatura se nos elimina y nos queda entonces nada más que la resistencia térmica. Para este caso va a ser igual a el logaritmo natural que está en el denominador del denominador. Entonces, haciendo medios por medios y extremos por extremos, nos queda logaritmo natural de
RE sobre RI entre dos pi k por L. L es la longitud. Y en este caso también signo menos aquí, en este caso, como es una resistencia que no tiene más que solamente magnitud, entonces en este caso no tiene sentido poner el menos. Además, en todo caso lo tendremos que haber puesto en la diferencia de temperaturas para cancelarlo y nos queda una resistencia positiva en la cual no tiene ningún sentido. Y decíamos, esto lo podemos también representar como un sistema en donde el calor fluye del interior al exterior. Y tenemos el calor que fluye desde temperatura interior a temperatura exterior. Entonces, para que fluya de temperatura interior a temperatura exterior, temperatura interior debe ser mayor que temperatura exterior. Eso es lo que entonces esta es la resistencia térmica y aquí es como podemos observar que, como sabemos, el calor fluye debido a una diferencia de temperaturas, es energía que fluye debido a diferencia de temperaturas, y para que esto se dé, este calor fluye de mayor a menor temperatura. Entonces TI debe ser mayor que TE si consideramos que fluye de interior al exterior. Y entonces, como aquí en esta diferencia de temperaturas tenemos T menos TI, entonces por eso es necesitamos poner el signo menos para compensar por el hecho de que fluye de TI hacia T y tenemos aquí T menos TI. O bien multiplicando el signo menos por el paréntesis nos queda TI menos T. Nada más que lo ponemos como T menos TI porque también abajo tenemos en el paréntesis tenemos también T menos TI. Entonces, en estos casos también es importante considerar el signo del flujo de calor o del cambio de temperaturas. De otro modo, en ocasiones podría darnos un resultado incorrecto, ya que en ocasiones en vez de sumarlo lo podemos restar. Entonces sería el caso para el decimos para el caso de un cilindro, ese sería el flujo de calor. Y esta otra expresión sería para la resistencia térmica que hay en este sistema.
Entonces, decíamos el otro caso que también se puede tratar como un caso unidimensional de flujo de calor, de transferencia de calor, debido a que esta transferencia ocurre en dirección radial y debido a la simetría se puede también tratar de esta manera. Es el caso de una esfera. Nos decimos, en general consideramos un cilindro o una esfera hueca que tiene un radio interior RI, un radio exterior RE. Sin embargo, también puede darse el caso que el radio interior sea cero, y en este caso sería un cilindro, una esfera sólida o sólido. Y sin embargo, en general podemos definirlo de esta manera. Entonces, para el caso de una esfera, ahora aplicamos un análisis similar al del cilindro para obtener una expresión que nos permita obtener la transferencia de calor y la resistencia térmica que ocurre en este sistema. Entonces, vamos a considerar la geometría, en este caso, de una esfera, la cual también tiene un radio interior y un radio exterior, y tiene un radio R en un determinado punto intermedio entre radio interior y radio exterior. Corresponde al radio interior, mientras que lo corresponde al radio exterior. Decimos en algún punto intermedio cualquiera entre RI y RE se encuentra ubicado un punto que tiene un radio R, un punto a una distancia R del centro de la esfera, y también tiene podemos considerar un elemento diferencial de distancia radial dr, el cual nos sirve para ir obteniendo pequeños elementos de cambio de temperatura en la dirección radial. Entonces decimos en el exterior tenemos T subíndice E, que es T exterior, y en el interior tenemos T subíndice I, que es la temperatura interior.
Y tenemos el radio interior, radio exterior, un radio intermedio R con un diferencial de R. Entonces, considerada esta geometría, buscamos una expresión que nos permita obtener el flujo de calor o la transferencia de calor para este caso. Entonces, también ahí hacemos lo mismo, partimos de la misma ecuación de la ley de Fourier de conducción de calor, que es lo mismo que la ecuación de conducción de calor unidimensional en estado estable. Y entonces aquí la diferencia con el caso de un cilindro es que, como se trata de una esfera, el área radial, digamos, el área de una esfera sería el área perpendicular a la dirección radial, es decir, el área de la superficie de una esfera de radio R, la cual está dada por 4pi por 4pi por R. Entonces ese sería el área del de hecho sería 4pi por R cuadrada. Y sí, esta es la diferencia entre este caso de una esfera y un cilindro, es que el área perpendicular a la dirección radial es diferente, 4pi por radio al cuadrado. Entonces también lo que hacemos es sustituir esta área en la ecuación. Nos queda Q es igual a menos 4pi por K por R cuadrada por dt dr. Entonces, como vemos ahí, nos queda también algo similar. Y lo que haríamos sería también lo mismo, que es resolver separando las variables. Entonces, pasamos R y dr, todo lo que está en función de R hacia la izquierda, y nos queda Q por dr sobre R cuadrado es igual a menos 4pi por K por dt. Nada más. Entonces, ahí también lo que hacemos es evaluar en la misma forma que en el caso anterior. Tenemos que t es igual a t subíndice i en R igual a R subíndice i, es decir, la temperatura interior es la temperatura interior en el radio interior, y el valor de la temperatura es igual a la temperatura exterior en el radio exterior.
en R igual a R. Entonces, conociendo esas condiciones, y también recordamos que igual en el caso anterior, debido a que no hay generación de calor y es unidimensional, el calor es Q en el interior es igual a Q en el exterior es igual a constante. Decimos esto debido a que lo que entra por un lado debe ser igual a lo que sale por el otro lado, debido a que no hay generación de calor y estamos básicamente aplicando la conservación de la energía. Entonces, si este es el caso, podemos integrar. Aquí decíamos como Q es constante, lo podemos sacar fuera de la integral, nos queda Q por integral de R sobre R cuadrada desde RI hasta RE. Esto es igual a menos 4pi por K por integral de dti a t. Y entonces resolvemos ahí la integral de R sobre R cuadrada. ¿Cuánto nos daría? ¿Alguna idea? Si recuerdan cuánto es la integral de dr sobre R cuadrada. Sí, básicamente es R como está en el denominador, es como si tuviéramos R a la menos 2 por dr y aplicamos R a la n más 1 sobre n más 1. Quedaría R, bueno, menos R, ¿no? Sí, sería menos R, sería menos 2 más 1, sería a la menos 1, R a la menos 1, lo cual es lo mismo que si tenemos 1 sobre R. Y decíamos sobre, también es por menos 1, menos, aquí esto lo multiplicamos por menos 1 sobre R. Y esto sería evaluado de RI a R. RE es igual a, en el otro caso nada más es integral de T, de DT es T, básicamente. Entonces nos queda menos 4pi por K. Y decíamos T evaluado de TI a T. Entonces ahí nos queda, sustituimos nada más y aquí nos queda menos Q por, sustituimos ahí 1 sobre RE menos 1 sobre RI. Esto va a ser igual a, acá también nos quedan nada más menos 4K por la diferencia de temperaturas T menos TI. Entonces ya teniendo aquello, aquí como tenemos menos Q, podemos multiplicarlo por menos para que no tengamos el menos. Y nos quedaría, bueno, eso lo podemos hacer en el siguiente paso, de una vez lo pasamos dividiendo de tal manera que nos queda Q
es igual a menos 4 pi por K por diferencia de temperaturas T menos TI entre decíamos aquí para eliminar el menos como tenemos menos en ambos lados, de hecho sí se nos puede eliminar y entonces aquí también ya no lo pondríamos y nos quedaría 1 sobre RE menos 1 sobre RI, lo cual también podríamos invertir el orden de estos TI menos T y multiplicando por menos 1 el numerador y el denominador, ambos por menos 1. Entonces, aquí nos quedaría en vez de T menos TI, nos quedaría TI menos T. Y de manera similar en el denominador, el orden de los términos se invierte. Entonces nos queda 4 pi por K por TI menos T. Todo eso dividido entre 1 menos 1 sobre RI menos 1 sobre RE. Básicamente aquí lo que hicimos nada más fue cambiar el orden, multiplicando por menos 1 ambos términos, lo cual no altera nada más es cambiar el orden de los términos y obtenemos la misma expresión. Entonces eso nos daría el valor de el calor y, como decíamos, otro parámetro que frecuentemente necesitamos también obtener es la resistencia térmica, la cual decíamos y definimos como el delta T entre Q, es decir, el gradiente o la diferencia de temperaturas entre el calor. Es el gradiente de temperatura, el incremento de temperatura. Y entonces esa diferencia de temperaturas también sería TI menos eso considerando de que, como en el caso anterior, TI es mayor que T y de que el calor fluya del interior hacia el exterior. En caso contrario, de que fluya del exterior hacia el interior, entonces el resultado daría negativo. Y entonces esto lo dividimos entre la expresión que obtuvimos para el calor arriba. Entonces esto nos queda 4 pi por K, TI menos T, sobre 1 sobre RI menos 1 sobre RE. Eso entonces se nos simplifica porque la diferencia de temperatura se nos cancela y esta diferencia de temperatura se nos cancela y hacemos extremos por extremos y medios por medios. Esto es como si estuviera dividido entre 1 y nos queda la resistencia térmica es igual a
1 sobre RI menos 1 sobre RE, todo eso dividido entre cuatro pi por K. Entonces, ese sería para obtener la transferencia de calor en una esfera hueca en donde el calor fluye del interior hacia el exterior. Decíamos, en el caso de que el calor fluye al revés del exterior hacia el interior, el signo daría negativo. Sin embargo, no necesitamos hacer más cambio, simplemente los valores harían que nos diera de esta manera. Entonces vamos a continuar con un ejercicio para poner en para ilustrar estos conceptos y entonces si gustan anotar. Dice una pared, no, perdón, es un tubo de paredes gruesas de acero inoxidable conductividad térmica K igual a 19. ¿Lo puede repetir, profe, por favor? Sí, un tubo de paredes gruesas de acero inoxidable, conductividad térmica K igual a 19 watts sobre metro grado centígrado.
de 2 centímetros de diámetro interior y 4 centímetros de diámetro exterior se cubre con una capa de 3 centímetros de aislante de asbesto K igual a 0.2 watts sobre metro grado centígrado. Si la temperatura de la pared interna del conducto se mantiene a 600 grados centígrados, calcúlese la pérdida de calor, ¿Cómo, profe? calcúlese la pérdida de calor por metro de longitud. Calcúlese también la temperatura de la interfaz tubo aislante Entonces, nos dice que se trata de un tubo de paredes gruesas de acero inoxidable. Entonces, vamos a representar la sección transversal de dicho tubo. El cual se dice que tiene un diámetro
interior de 2 centímetros y se cubre con una capa de tiene un diámetro interior y un diámetro exterior. Y se cubre con una capa de 3 centímetros de aislante asbesto. Entonces, representamos aquí una sección transversal de lo que es el tubo, el cual también tiene cierta longitud. Pues también tiene cierta longitud. Sin embargo, no nos las dan y nos dicen que hay que obtener la pérdida de calor o la transferencia de calor por unidad de longitud, es decir, por metro de longitud. Entonces, en este caso, no nos dan esa longitud y lo vamos a obtener por unidad de longitud o por metro de longitud. Y aquí lo que nos dice es que tiene un cierto radio interior el cual vamos a llamar R1, y también nos dice que tiene un radio exterior, o diámetro, tiene un diámetro exterior y pues también un radio exterior, el cual vamos a llamar R2, y también tiene otro, eso es para el tubo, y luego ese tubo se cubre con una capa de aislante asbesto que tiene otro espesor, y por lo tanto todo el sistema, desde el tubo hasta el aislante, todo tiene un radio mayor todavía, el cual vamos a llamar radio 3, que sería hasta donde da el aislante. Entonces, esos serían los 3 radios importantes que necesitamos considerar. Y nos dice que la pared interna se mantiene a 600 grados centígrados. Es esta temperatura aquí, 600 grados centígrados.
600 grados centígrados, mientras que la temperatura externa, bueno, esa temperatura también la podemos llamar T1, y esto la podemos llamar T2 o T exterior, igual a T2 la llamamos, o bien la podemos llamar T3, porque como esto la podemos llamar T1, la temperatura interior, T1 igual a TI igual a 600, y esta de acá T exterior igual a T3, y esa es igual a 100. La temperatura exterior la llamamos T subíndice 3, y eso es igual a 100 grados centígrados. Y también nos pide determinar una temperatura aquí en la interfaz entre el tubo y el aislante. Esa la llevamos T subíndice 2. Y entonces aquí estas secciones en el interior, pues es el interior del tubo. Ahí pues habrá algún fluido, o probablemente de alguna manera se mantiene una temperatura de 600 grados centígrados, y ahí no nos interesa qué es qué es lo que hay. De alguna manera la temperatura se mantiene constante a 600 grados centígrados, y no nos interesa en este caso cómo, si es un fluido que fluye, o qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, estas otras secciones, entre los círculos de color azul, ese es el material de acero inoxidable. Este material sería en en estos, en esta región. Tenemos lo que es este material del tubo, es el tubo, y este material es nos dice que es acero inoxidable. Para el cual nos dan el valor de la conductividad térmica, K igual a 19 watts sobre metro grado centígrado. Y en otro punto por aquí tenemos lo que es el otro material, que es el aislante. Entonces tenemos aquí el aislante de asbesto, y tiene ahí una conductividad que también nos las dan. Entonces aquí nos dice que la constante K es igual a 0.2. watts sobre metro grado centígrado.
Entonces ahí es lo que tenemos para esta situación, en este caso. Entonces ahí se trata de encontrar la pérdida de calor. Dice, calcúlese la pérdida de calor por metro de longitud. Entonces ahí lo que estaríamos utilizando sería la fórmula que deducimos anteriormente, que acabamos de deducir para obtener la transferencia de calor en dirección radial en un cilindro de interior hueco, como en este caso de la tubería. Y también nos pide encontrar la temperatura aquí en en la interfase entre el tubo y el aislante. Entonces, sí, básicamente sería aquello. Sin embargo, habría que considerar que esta fórmula que deducimos es para un solo material. Aquí, como hay dos materiales en el sistema, entonces hay que considerarlo de manera conjunta y realizar alguna consideración para poder obtener este flujo, ya que en este caso tenemos dos materiales. Es como si tuviéramos dos cilindros, pero en lugar de, como tienen dos diferentes materiales, es como si tuviéramos dos en contacto uno con el otro. Entonces vamos a dejar hasta aquí y lo que estaríamos terminando de resolver para la siguiente. Entonces, por ahora dejamos aquí y vamos a proceder a pasar lista. Aguilar Pérez. Ambris Rodríguez. Presente, profe. Presente. Sí, Arrazola Ordóñez. Presente, profe. Arroyo Tapia. Presente, profe. Arteaga Trejo. Presente, ingeniero. Sí. Bello López. Presente, profe. Bolaños Castillo. Presente. De la Cruz Chale. Presente. García Ordóñez. Presente, profe. Gómez Holguín. Presente. González Flor. Presente, profe. Hernández Daniel. Hernández Morales. Presente, profe. Hernández Santa María. Presente, profe. Islas Suárez. Presente. Márquez Barrera. Presente, profe. Márquez Barrera. Ah, sí. Ortega Mendoza. Presente.
Ortiz Bautista, Presente. Palomo Ángeles, Ugalde Rojo Presente. y Zamorano Monroy. Mi compañero Zamorano Monroy me dijo que tenía problemas de internet. Bueno, con su internet. Bueno, entonces ya son todos, nada más faltaron 3. Y sí, entonces sería todo por hoy. Hasta aquí dejaríamos el día de hoy. ¿Algún comentario? No, profe, ninguno. Profe. Sí, Todo está bien, bien. profe. Está bien, entonces en los próximos días estaríamos asignando una tarea para unidad 1 y unidad 2. Entonces, sí, en los próximos días estaríamos asignando. Pues sería todo por hoy, entonces. Hasta luego. ¿Usted nos avisaría del Luego. Classroom? Sí, ya cuando asigne la tarea les mando el link, el enlace, la liga para Classroom. Ok, perfecto, gracias. Sí, hasta luego entonces. Oiga, Inge, Luego. Luego, profe. Sí, hasta luego. Inge, Sí, disculpe, si se escuchó mi presente, es que, bueno, le pregunté a mis compañeros, me dijeron que no. creo que sí, nada más sí, sí, está bien. Ah, ok, bueno, gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego.